Para propios y extraños, el movimiento Alianza País, liderado por el presidente Rafael Correa Delgado, ha marcado la agenda durante los años de ejercicio gubernamental. Pero sin perjuicio de aquello y sin perjuicio del protagonismo que ha tenido tanto el proyecto político como el presidente Correa, la pregunta y el gran signo de interrogación: ¿Alianza País es el mismo Alianza País que inició en el año 2007 en estos momentos? Para analizar cuál ha sido la evolución del movimiento Alianza País y su proyecto político, que sin duda, como dije, ha marcado la agenda, y cuál ha sido la transformación de acuerdo a la coyuntura del país, hemos invitado a Juan Pacimiño, analista político, pero sobre todo también historiador. Juan Pacimiño, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. En efecto, más que hablar de Alianza País, habría que hablar del gobierno de la Revolución Ciudadana, en verdad. ¿Por qué hacen esa diferencia? Comencemos por ahí. Alianza País más me representa el partido, en verdad, el movimiento. Pero la Revolución Ciudadana es todo un proyecto que pretende rebasar la estructura de Alianza País y ser un proyecto ciudadano. Permíteme preguntarte, ¿y puede existir una revolución ciudadana y un proyecto político sin un movimiento o un partido organizado, consolidado y cohesionado? O más claro, ¿existe Alianza País? No excluye las dos cosas, pero Alianza País no es un partido orgánico como lo habíamos pensado antes, ¿no? Es una estructura de múltiples frentes que se ha venido más bien disminuyendo en su amplitud con la que nació. Eso me lleva a la pregunta inicial. El gobierno de Alianza País o el gobierno de la Revolución Ciudadana no puede ser considerado históricamente como una fase unitaria desde el 2007 al 2015 sin cambios. Todo lo contrario, tiene momentos históricos. Como historiador uno está acostumbrado a ver procesos, cambios, fases. Tiene momentos históricos. Alianza País, el gobierno de la Revolución Ciudadana, entre 2007 y 2008, está en su fase de ascenso, de euforia. Tiene el apoyo de movimientos sociales, de todas las izquierdas, de una amplitud ciudadana que provoca precisamente un cambio de ciclo con respecto a lo que había ocurrido entre 1982 y 2006. Sin duda el gobierno abre un nuevo ciclo histórico. Entre 2008 y 2013 se produce lo que yo denominaría la estabilización del gobierno, en tanto tiene que crear su institucionalidad, en tanto tiene que irla afirmando, en tanto va definiendo sus políticas que provocan a su vez ya desafecciones, polarizaciones. Allí es cuando, por ejemplo, rompen muchos movimientos sociales o sectores de movimientos sociales, rompe la izquierda tradicional. Del 2013 al 2014-15... es el ciclo más complicado. Podríamos decir que allí estamos en el ciclo de la institucionalización. Distinguiría yo entre el 2008 y el 2013 es el ciclo de la estabilización, en que se afianza, en que está en este proceso de afirmar sus políticas. Desde el 2014-15 es el proceso de institucionalización, es decir, ya lo creado puede funcionar, se ha consolidado una clase política, se ha consolidado un esquema, y el 2015-2016 se está viendo que la crisis económica o los problemas económicos han dado un giro al propio gobierno. ¿Cómo llamarlo? ¿La época del reflujo? ¿Cómo llamarlo? ¿La época de la moderación? ¿La época de la debilidad? Todavía no encuentro la categoría exacta para definirlo. Pero ¿qué tan fuerte fue esa institucionalización que tú dices, Juan, cuando se presenta una situación y una coyuntura compleja y vemos pues que se tiene que ir adaptando a esa coyuntura? Sí, exactamente, la pregunta es crucial. ¿Hasta qué punto logró estabilizar e institucionalizarse para que en el 2015 se produzcan estos giros en que Alianza País, el gobierno de la Revolución Ciudadana, entra en una serie de contradicciones? Pongo el ejemplo, escribí hace poco sobre el asunto, pongo el ejemplo de la ley de remisión de multas para favorecer a quienes no habían cancelado impuesto a la renta. Bueno, eso favorece a ese sector que adeudaba al país enormemente por no cumplir con la ley, con los impuestos. ¿Cómo así se ablandó para ese sector?
Y de repente, en cambio, se dicta una ley de reformas laborales, que yo la he visto muy claramente, que es una ley de flexibilización laboral, que reduce de una parte jornadas, que aumenta de otra parte jornadas y que cambia el esquema de los principios properarios que supuestamente orientaban al gobierno. Te quiero hacer una pregunta. Es decir, ¿la coyuntura no le llevó a administrar urgencias que son consecuencias a lo mejor de lo no fortalecido en su momento? Sí. Voy a utilizar un símil. Cuando Agustín Cueva analizó la Revolución Juliana, él entendió que al comienzo la revolución encaminaba una serie de cambios sociales importantes. Dice que es una revolución de clases medias. Y después dice, la clase media claudicó ante el poder evidente que tenía la burguesía que ya estaba desarrollándose en el Ecuador. ¿Estamos viviendo un paralelismo? Entonces, yo creo que el símil da para entender un paralelismo con la Revolución Ciudadana. ¿Qué está pasando para que la revolución gire? Pregunto, ¿es que está claudicando realmente del proceso inicial de la revolución? Eso me lleva entonces a otra pregunta. A ver, una cosa es administrar urgencias y tener que adaptarse a las urgencias como consecuencia de lo no fortalecido, y otra cosa es migrar su visión ideológica. Pero yo creo que hay que ser tranquilos y objetivos en estas cosas. Se estabilizó, se institucionalizó. ¿Por qué no poder conservar esa institucionalidad? En cambio, debilitar ese esfuerzo. Te puedo dar una especie de retrocesos. ¿Me permites, me das la licencia para acotar algo en función a lo que dices y de pronto desarrollar algo? ¿Será que los gobiernos latinoamericanos y sobre todo los gobiernos progresistas que se asentaron se basaron mucho en un producto y en un precio que no manejaban? Sí, claro. Y no desarrollaron una economía no petrolera? El tema es, ¿tenían el tiempo para hacer todo eso o era muy complicado porque es un proceso complejo? Muy difícil, pero voy a acudir a otro investigador, Atilio Borón, que es muy conocido argentino en ciertos sectores y sin duda en el gobierno. Atilio Borón dice, yo me explico que a veces se pueden tomar medidas inevitables, como en la coyuntura, como estas medidas que tratan de arreglar la situación, pero el propio Atilio dice, el problema es que las derechas, que los grupos de poder, se van encima de eso, para utilizar un símil, no te dan la mano, sino que se agarran del codo, y empiezan a caminar más aceleradamente. Y ese es el peligro, dice Atilio Borón, de este tipo de gobiernos de nueva izquierda, que dan estos giros que finalmente les van a costar muy caro. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué está pasando para que se den estos giros en los cuales se aporta a reforzar la idea del capital, de la empresa, del sector productivo, y al mismo tiempo se flexibiliza el trabajo? Esa propuesta de ley sobre código del ciclo de vida es un... Ya está archivado. Es un desastre. Ya está archivado, pero vamos a tener una reforma. Y la reforma tributaria que se viene, que por ejemplo, entre otras cosas, suprime, en el futuro van a pagar impuesto a la renta las pensiones jubilares, claro, desde cierto nivel. Pero ¿cómo así se afecta a estos sectores tan débiles de la vida social? Cuando este es un sector que se tiene que proteger. Ahora, estos giros no los entiendo todavía muy bien. Juan, analicemos una cosa. Creo que ya me falta poco tiempo y ya está Diego Valencia preparado con una entrevista, por cierto. A ver, tenemos por un lado esta adaptabilidad o esta adaptación del gobierno de la Revolución Ciudadana y Alianza País y del presidente Correa frente a una coyuntura que yo digo es consecuencia de lo no fortalecido en su momento, pero bueno, eso es otro tipo de análisis, frente a un gobierno como Mauricio Macri, que también Argentina presenta enfrentarse a una coyuntura, y vemos dos tipos de medidas. Es decir, por un lado, incremento en transporte, incremento en combustible, incremento de la energía eléctrica en Argentina, etcétera, etcétera. Y por otro lado, aquí no se toca la gasolina, no se toca la electricidad, no se toca los subsidios sociales, etcétera, etcétera. De una u otra manera, entonces, ¿cuál es la diferenciación más eficaz que se puede hacer? No estamos dando un giro al neoliberalismo, eso está muy claro. En Argentina se está acumulando la política a favor de un esquema neoliberal clarísimo. Aquí no, pero sí se han dado una serie de giros sociales, de giros en el enfoque prooperario, prosocial, que están marcando una especie de reflujo en ciertas políticas, en cierta visión con la que nacía Alianza País. Entonces, si teníamos ese ascenso
esa estabilización, esa institucionalización, y de repente hay estos giros. Más bien la pregunta que hay que hacerse es ¿cuán débil será el gobierno sucesor de Alianza País en el 2017? ¿O ese gobierno reforzará una política de recobrar la radicalidad, mantendrá la moderación o profundizará un cambio cada vez hacia una mayor debilidad? Y eso en el supuesto de que Alianza País continúe hacia futuro. Pero ¿cuán débil, insisto, va a llegar el gobierno del 2017 para efectos de hacer una propuesta de largo plazo en un proceso revolucionario? Y con ese interrogante y con esa reflexión que enrostraste a la ciudadanía nos quedamos. Gracias, Juan Pazimiño. Gracias.